Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar lo que hace referencia a los carbohidratos. Para empezar con los carbohidratos necesitamos entonces hablar de las sus funciones. Las dos funciones principales de los carbohidratos son las siguientes. Primero, proporcionan la energía y segundo, almacenan la energía. En cuanto a los carbohidratos, hemos hablado de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Entre los carbohidratos simples encontramos a los monosacáridos y a los disacáridos, y los carbohidratos complejos entonces están los polisacáridos. Los carbohidratos simples son aquellos que nuestro cuerpo toma la energía fácilmente de ella, es decir, los absorbe fácilmente. De estos entonces encontramos, como les digo, monosacáridos y disacáridos, que básicamente estos son los que al gusto ellos nos van a saber dulce. Para los complejos, entonces, su función va a ser un poco más demorada en nuestro cuerpo, es decir, vamos a gastarnos un poco más de tiempo en digerirlos debido a que pues tienen muchas moléculas y entonces pues el cuerpo debe primero romperlas antes de gastarla, por eso son los polisacáridos. Entonces, ¿qué es un monosacárido? Básicamente, un monosacárido en cuanto a los carbohidratos, es la molécula más pequeña en la que nosotros podemos encontrar a un carbohidrato. Recordemos que la fórmula general de los carbohidratos es la siguiente. Por cada carbono que haya existirá una molécula de agua. Generalmente los monosacáridos tienen entre 3 y 7 carbonos y por cada una de ellas pues habrá una molécula de agua, pero su forma o su estructura es completamente diferente. Aquí entonces encontramos la clasificación de los monosacáridos. Encontramos que podemos clasificarlos según su grupo funcional. Según su grupo funcional encontramos aquí el grupo carbonilo, es decir, un C doble enlace O. Significa que ese C doble enlace O lo tienen dos grupos funcionales que vimos el corte pasado. Están los aldehídos y están las cetonas. Pero como estamos hablando de monosacáridos, cuando estamos hablando de carbohidratos en general, las terminaciones siempre van a terminar en osa. Entonces, si es un aldehído se llamará aldosa y si es una cetona se llamará cetosa. Encontramos aquí entonces un ejemplo de este carbohidrato. Aquí vamos a encontrar el grupo funcional. En este caso, el grupo funcional aquí es un aldehído. Es un aldehído debido a que tiene un carbono, que tiene doble enlace oxígeno y este tiene un hidrógeno, es decir, que este viene siendo el carbono número 1. Siempre lo vamos a encontrar en el carbono número 1. Por este lado tenemos, si se dan cuenta, está el mismo carbono doble enlace oxígeno. Aquí tenemos el carbono doble enlace oxígeno y aquí en el aldehído carbono doble enlace oxígeno. Si nos damos cuenta, la diferencia es que este es el carbono número 1, es decir, que va a quedar en una esquina. Recordemos que, por ejemplo, en este caso los carbonos deben tener 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4. Básicamente porque esos son los electrones que tiene la posibilidad este carbono de compartir. Por lo tanto, siempre alrededor de un carbono van a haber 4 lineecitas. 1, 2, 3 y 4. En este caso del aldehído. En el caso de la acetona, ya al tener doble enlace oxígeno, entonces ya pierde sus dos dobles enlaces ahí, o mejor dicho, ya tiene sus dobles enlaces ahí. Nos haría falta solamente dos, uno arriba y el otro abajo. Básicamente, significa que tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Por lo tanto, digamos que este carbono estaría completo. ¿Cuál es la diferencia? Este no tiene hidrógeno porque ya sus enlaces están completos. El aldehído sí tiene hidrógeno. El aldehído está en el carbono número 1. La cetona está entonces en el enlace en el carbono número 2. ¿Bien? ¿Cuáles son las demás generalidades en todos los carbonos? Carbono 3, 4, 5, 6. En todos estos que están acá van a ver siempre un OH y siempre un hidrógeno. En la posición de los OHs, si nos damos cuenta, tiene pues la posibilidad de que estén todos a la derecha o que esté uno a la derecha y otro a la izquierda. Como estén organizados, nos van a dar el nombre de los carbohidratos y por eso es supremamente importante identificar hacia dónde están y quiénes son. Entonces, en cada uno de los carbohidratos de ahí para abajo vamos a encontrar un OH
Y para completar los 4 enlaces entonces tenemos 1, 2, 3, ya están 3 enlaces, me haría falta 1, siempre completo con hidrógenos. Igual aquí. 1, 2, 3, completo con hidrógeno, 1, 2, 3, completo con hidrógeno a este lado, 1, 2 y 3, completo con hidrógeno. Y aquí, al ser la esquina en la parte inferior, tenemos 1 y 2. Solamente me haría falta completarlo con 2 hidrógenos, es decir, este es el único diferente de todos los carbonos que tenemos acá. Igual va a pasar aquí. En la parte superior, el carbono número 1 tiene su OH para completar sus dobles enlaces, perdón, sus 4 enlaces. Vamos a encontrar entonces los 2 hidrógenos a este lado. Este ya tiene sus 4 enlaces, es decir que de aquí para abajo vamos a encontrar los mismos 4 enlaces. 1H a este lado y encontramos los 13 enlaces que le hacen falta, 1, 2 con los carbonos y el hidrógeno extra, y así sucesivamente. Es decir que para el caso de las aldosas, bueno, recordemos cómo se llamaba este grupo funcional. Un alcohol, ¿cierto? Entonces va a tener los alcoholes, los OHs, cada uno en su carbono. Y entonces este aldehído va a tener en una esquina el grupo funcional y en la de abajo va a tener los 2 hidrógenos con su carbono y su OH. Aquí vamos a tener 2 esquinas, es decir, 2 lugares en donde hay hidrógenos e hidrógenos con sus OHs claramente y un grupo cetona. Los demás siempre van a tener sus OHs. Es decir, que íbamos en la clasificación de los monosacáridos que tenemos según su grupo funcional, puede ser aldehído o cetona, los que les acabo de mostrar, es decir, que se va a llamar aldosa o se va a llamar cetosa. Y en cuanto al número de cantidad de carbonos que hay, encontramos, si solamente hay 3, se llaman triosas, si hay 4 tetrosas, si hay 5 pentosas y si hay 6 hexosas. Es decir, que en este caso tenemos las aldosas. Podemos tener una aldosa triosa que tiene 1, 2 y 3 carbonos, una aldosa tetrosa, 1, 2, 3 y 4 carbonos, una aldosa pentosa y una aldosa hexosa. Ya vamos a identificar cómo es que se llaman dependiendo de los OHs. Bien, entonces, ¿cómo los vamos a identificar? Ustedes debían sacar unas fotocopias que vienen siendo estas que tengo aquí. Y entonces en esta hoja, que es la que vamos a utilizar durante el parcial, la necesito que no la vayan a rayar, pues porque la van a utilizar en el parcial. Entonces, si la rayan, pues tendrían que sacar una nueva en la que no tenga ninguna información extra. Entonces, encontramos de la hoja, vamos a separarla en dos. Por un lado, por el lado izquierdo están todas las aldosas y en el lado derecho están todas las cetosas. Igualmente vemos que aquí están las triosas, tetraosas, pentosas y hexosas. Es decir, están también clasificadas según la cantidad de carbonos. Pero, bueno, esto no se parece a lo que estábamos viendo antes en donde habían carbonos y hidrógenos. Entonces necesito explicarles qué significa cada uno de ellos y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, en la bolita negra vamos a trabajar el grupo funcional, es decir, el aldosa o la cetosa. Voy a hacer el ejercicio acá. Si quiero hacer el gliceraldehído. El gliceraldehído tiene bolita negra, una línea a la derecha y bolita blanca. Lo voy a pasar aquí. Este es el gliceraldehído. Entonces la bolita negra hace referencia a dónde encontramos nosotros nuestro grupo funcional. En este caso entonces sería el C doble enlace O, el hidrógeno que haría falta para formar el aldehído. Y encontramos hacia abajo una lineecita hacia el lado derecho. Esa lineecita hacia el lado derecho significa que vamos a tener nuestro carbono y el OH que le corresponde a ese carbono va a estar hacia la derecha. Al otro lado vamos a completarlo con el hidrógeno para completar los 4 enlaces. ¿Por qué 4 enlaces? Porque hacia abajo me hace falta otro carbono. Dijimos que era una aldosa de 3 carbonos, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa con el último? Entonces, donde ustedes encuentren una bolita blanca, significa que es la esquina. Es decir, va a tener su OH. Y recuerden que la diferencia entre las esquinas, pues era que como aquí ya tenemos 2 enlaces, me hacen falta 2. Un hidrógeno por acá y un hidrógeno por acá. Esa sería la única diferencia de la bolita blanca. ¿Esto qué sería? La bola negra. ¿Esto qué sería? La lineecita. Y esto sería la bolita blanca.
¿Listo? ¿Quién es este? El gliceraldehído, ¿cierto? El gliceraldehído. Ese sería el nombre del gliceraldehído. Es la única aldosa que nos aparece entonces en nuestra tablita del lado de acá. Bien. Voy a hacer una cetosa para que identifiquemos cuál es la diferencia. Pero yo no voy a hacer la de 3, voy a hacer la de 4. La eritrulosa. Bueno. Si se dan cuenta, dice acá serie de D, serie D en ambos lados. ¿Qué significa serie D? La serie D significa que es dextrógiro. ¿Cómo así que es dextrógiro? Pues básicamente que tiene una función química en la que gira la luz óptica hacia la derecha. O sea, ¿qué significa eso? Básico, que nuestro cuerpo, o mejor, que los animales producen la serie D de los carbohidratos, que las rutas metabólicas por las cuales trabajamos vienen siendo unas que específicamente me organizan tridimensionalmente a la molécula de esta forma, como serie D. ¿Listo? Denme un momento y ya hacemos entonces la eritrulosa. Tenemos entonces la eritrulosa. Dijimos que la bolita blanca era una esquina, es decir, está el carbono con su OH y este tiene dos hidrógenos, uno a cada lado. Este sería este carbono. Vamos a ponerles números. Carbono número 1 y carbono número 1. Este sería el carbono número 2. El carbono número 2 entonces va a ser bolita negra. Significa que al carbono que está aquí le vamos a poner el doble enlace oxígeno. Y ya estuvo. Ese es el carbono número 2. Carbono número 3 sería el siguiente carbono, en donde va a tener un OH a la derecha, ya que la lineecita está a la derecha. Hacia allá ponemos el OH. Este es el carbono número 3. Y por último nos quedaría el carbono número 4, que este, al ser bolita blanca, tiene dos OHs. Y esta sería entonces la eritrulosa. Carbono número 1, OH a la derecha. Siempre en donde está la bolita blanca, los OHs van a la derecha. Eso es lo de la D. ¿Listo? Lo del dextrógiro. Carbono 1, OH, con dos hidrógenos, 1, 2, 3 y 4. Carbono 2, 1, 2, 3 y 4. Ahí está simplemente el grupo funcional como cetosa. En el carbono número 3, 1, 2, 3 y 4, OH a la derecha debido a que la lineecita está a la derecha. Y en el carbono número 4, siempre el OH a la derecha y sus dos hidrógenos. Bueno, espero que haya quedado claro hasta el momento. Entonces, aquí nos aparece que debemos clasificar los siguientes carbohidratos según el grupo funcional. Según el grupo funcional, significa que lo vamos a clasificar como aldehídos o como cetonas, es decir, o están en el carbono número 1 o están en el carbono número 2. 1 para los aldehídos, 2 para las cetonas. Entonces, el primer ejercicio, bueno, acá hay 8 ejercicios, ¿listo? Les voy a ayudar con 3, ustedes van a hacer los demás. Voy a hacer el primer ejercicio, entonces dice que aquí el carbono número 1 tiene el doble enlace oxígeno y tiene un hidrógeno. Si veo que el doble enlace, es decir, si veo que el carbono que tiene el doble enlace oxígeno, además de eso tiene un hidrógeno, entonces el grupo funcional al que hace referencia este es un aldosa. Recuerden, no me escriban ahí grupo funcional aldehído, sino grupo funcional aldosa, porque estamos clasificando, no estamos escribiendo cuál es el grupo funcional de la imagen. ¿Listo? Y por este lado encontramos el doble enlace oxígeno, pero en este caso no hay hidrógeno, es decir, está en el carbono número 2, es decir, que este se parece a una cetosa, por lo tanto vamos a escribir aquí cetosa. Van a hacer los demás ejercicios, excepto este y este. Ya les voy a explicar más adelante cómo es que vamos a solucionar esos,
pero mientras tanto vayan haciendo los otros ejercicios. Luego dice número de carbonos. Entonces, habíamos dicho que el número de carbonos o pueden ser 3, 4, 5, 6. No me escriban el número porque aquí no les estoy preguntando cuántos carbonos tiene, sino clasifique los siguientes carbohidratos según. Entonces, según el número de carbonos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llama el de 5? Se llama pentosa. Es decir, ¿qué debo escribir aquí? Pues pentosa. Aquí tenemos en el siguiente ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5, es decir que este también sería una pentosa. Vamos a ir mirando los demás y van a encontrar que no todas son pentosas. ¿Listo? Ahora, el nombre. Bueno, el nombre, como les dije, va a depender de hacia dónde van los OHs y cuál es el grupo funcional. Entonces nos vamos a devolver a nuestra imagen de las bolitas y los palitos. Y aquí la tenemos. Entonces, habíamos dicho que esta es una aldosa y es una pentosa. Voy a irme en mi hoja al lado de las aldosas, al lado izquierdo, y la de las pentosas, estas serán triosas, tetrosas y pentosas. Es decir, que voy a utilizar estas 4 que están acá y voy a identificar cómo, en qué se parece. Acá tenemos en el carbono número 1 la bolita negra, claramente ahí encontramos la bolita negra. En el carbono número 2 vamos a tener 1OH a la derecha, 3OH a la derecha y 4OH a la izquierda. Derecha, derecha, izquierda. Significa que aquí este es todas derecha, izquierda es derecha, derecha, izquierda, derecha. Y esta es la única que es izquierda, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda, derecha. Es decir que esta es una lixosa. Escribimos que el nombre de este carbohidrato es lixosa. Si nos damos cuenta, aquí hay un CH2OH. Ese CH2OH es la misma bolita blanca. Es decir, que lo puedo dibujar o así, donde escribo completo el OH con sus 2 hidrógenos, o lo puedo dibujar así, en donde está el C, los 2 hidrógenos y el OH. ¿Listo? Recuerden que si lo van a dibujar así, esta lineecita debe estar unida al carbono, porque es el carbono el que se une a todo esto, no al hidrógeno ni al oxígeno, porque a veces me lo hacen como diferente. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Tenemos una hexosa, habíamos dicho que era una pentosa, ¿verdad? Y encontramos que en el carbono 1, pues bolita blanca, carbono 2, bolita negra, porque claramente en las cetosas vamos a encontrar, bueno, era una cetosa pentosa, vamos a encontrar bolita blanca, bolita negra en ambas. Y la diferencia es que en este caso una es a la izquierda y la otra es a la derecha. Vamos a ver aquí, tenemos o las dos a la derecha o una izquierda, otra derecha. Es decir, que esta se llama silulosa. Por lo tanto, este ejercicio es la silulosa. Bien, chicos, van a continuar haciendo los demás ejercicios que tenemos ahí. Revisen por favor, si tienen alguna duda me la hacen saber. Yo les escribo en plataforma a qué horas y cuándo voy a estar para que ustedes hagan las preguntas que tengan. Pilas, no voy a responder, profe, ¿esto está bien? No, voy a responder, profe, tengo esta duda, mira que no entiendo cómo así que esas bolitas negras, como las bolitas blancas, qué es lo que debo poner, eso lo resuelvo, pero no, profe, califíqueme el taller, a ver si está bien o está mal. ¿Listo? También pueden ir de una vez haciendo dibujo la estructura correcta para las siguientes moléculas. Entonces me dan el nombre, pues yo lo busco aquí y pues lo voy a pasar. ¿Cómo lo voy a pasar? Lo voy a pasar con carbonos, hidrógenos y oxígenos como estaría acá. ¿Listo? Van a ir haciendo ese ejercicio y yo voy a hacer la tagatosa. ¿Listo? La tagatosa, la voy a buscar por acá. Tagatosa, aquí está. Es una cetosa hexosa, es decir que tiene 6 carbonos. Empecemos haciendo eso. 6 carbonos. Aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pilas porque no cabe.
En la tagatosa encontramos bolita blanca y bolita blanca en los extremos, entonces pues me voy acá y escribo en los extremos H2OH, H2OH, o también lo pueden escribir completo como este ejercicio que hice. Ahora, tagatosa, bolita blanca, ya lo hicimos. En el carbono número 2 encontramos un doble enlace oxígeno, es decir, que me voy para acá, doble enlace oxígeno porque está el grupo funcional, es una cetosa, entonces tengo el doble enlace oxígeno y ya estuvo. Vamos acá, tagatosa, izquierda, izquierda, derecha, ok, acá, izquierda, OH, izquierda, OH, derecha, OH. Profe, ¿por qué lo escribí al revés? En este caso porque el oxígeno, así como el carbono tenía 1, 2, 3 y 4 enlaces, el oxígeno tiene solamente dos posibles enlaces, dos lineecitas alrededor. En este caso, este oxígeno tiene una hacia el carbono y otra hacia el hidrógeno. Y entonces si pongo la O a este lado, la H a este lado, sería como si el hidrógeno tuviera los dos enlaces y realmente no es así. Entonces por eso normalmente lo vamos a encontrar así, como que el oxígeno primero porque él es el que está unido al carbono y este mismo oxígeno está unido al hidrógeno. En cambio el hidrógeno solamente tiene un enlace, es decir que él sí puede quedar allá en la esquina y no va a pasar nada. Aquí me hace falta el último hidrógeno y ya estuvo, ya hice la tagatosa. Bien, vamos entonces a hacer los ejercicios. Paren el video, realicen los ejercicios y si tienen dudas, pues ya saben, nos podemos encontrar en plataforma. Bien, chicos, entonces, como les estaba diciendo, resulta que nuestro cuerpo almacena los carbohidratos, pero no los almacena así en forma lineal como ustedes lo ven aquí, como por ejemplo la glucosa, sino que nuestro cuerpo lo que hace es que los cicla de tal manera que así ciclados el cuerpo pueda organizarlos de una mejor manera, como uno detrás del otro, haciendo que sea mucho más fácil almacenar estos carbohidratos en nuestro cuerpo. Es decir, que tiene que haber una ciclación de esa glucosa, dejar de convertirse así completamente lineal y convertirse en este muñequito aquí de un hexágono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces tenemos aquí la glucosa. Lo que hice fue pasar desde el dibujito que tenemos en la guía y convertirlo a la glucosa normal. Ahora, en cuanto a la ciclación, solamente lo que hice aquí fue dejar lo importante. El resto existe, solamente que no lo quise escribir para que no se me fueran a confundir. Entonces, vamos a identificar que en el carbono número 1, encontramos el grupo funcional porque esta es un aldehído. ¿Listo? Tenemos el grupo funcional que es doble enlace oxígeno al lado de acá y aquí tenemos el carbono, pero resulta que este se va a ciclar con el carbono número 5, con el OH del carbono número 5 va a hacer la ciclación. ¿Por qué el 5? Porque bien, pues tiene que quedar un hexágono o también puede quedar un pentágono, pero eso va a ser como la organización interna de cada molécula. Y ahorita vamos a ver cómo quedaría un pentágono. En este caso tenemos que necesita convertirse en un hexágono, entonces ya les voy a explicar cómo es. El carbono 1 y el carbono 5 van a actuar, a reaccionar. ¿Quién va a reaccionar? El carbono del doble enlace oxígeno, es decir, el grupo funcional, porque esta parte de la molécula es la parte más reactiva de toda la molécula. Entonces tenemos acá este doble enlace oxígeno con este OH. Este hidrógeno que está en la parte inferior va a atacar a este oxígeno. Entonces, lo que va a hacer es que va a saltar desde aquí hasta el hasta el oxígeno, y salta allá. Este oxígeno que está acá era el OH que estaba aquí, ¿listo? Este oxígeno simplemente lo que va a hacer es que, bueno, como estos todos tienen sus 4 enlaces, entonces el oxígeno, al perder su hidrógeno, pues le hace falta uno de los enlaces que habíamos quedado, que eran 2, 1 y 2. Entonces cuando se va el hidrógeno, cuando deja de verse el hidrógeno, ese oxígeno va a quedar sin un enlace que va a saltar hasta el carbono de arriba y se va a unir acá.
¿Por qué? Pues porque arriba también había pasado lo mismo. Tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Este hidrógeno que estaba aquí abajo saltó, se unió al oxígeno. Este oxígeno tenía 1, 2, 3. Lo que hizo fue quedarse con el hidrógeno y eliminar este enlace. Se quedó con el hidrógeno y eliminó el doble enlace carbono. Y entonces, pues ya el oxígeno teniendo esa posibilidad, el carbono le quedaban sin este enlace, le quedaba 1, 2 y 3 enlaces. Al unirse con el oxígeno, completa sus 4 enlaces. Como así, otra vez. Este hidrógeno salta a unirse con el hidrógeno, con el oxígeno. Este hidrógeno salta y se une con este oxígeno. Este doble enlace oxígeno se pierde y este enlace que estaba acá del carbono tiene que unirse con el oxígeno para que el oxígeno de acá pues haya podido hacer su unión con el hidrógeno. Y me queda básicamente así. Voy a escribir los demás OHs y Hs para que pues comprendan que no es que se desaparezcan, perdón. Entonces me quedaron así. ¿Listo? Entonces, cuando se cicla, lo que va a hacer es que me va a quedar el oxígeno. Este oxígeno era el oxígeno azul. Voy a cambiarle de color para que no se me vayan a perder. El oxígeno va a quedar en la parte superior derecha, siempre lo vamos a encontrar ahí. Si aparece en otro lado, debe ser que se movió la molécula. Entonces tenemos el oxígeno, que viene siendo este. ¿Listo? Y vamos a enumerar en forma de manecillas del reloj alrededor los carbonos. Es decir, este oxígeno al lado derecho siempre va a quedar el primer carbono, el carbono número 1 en este caso. Carbono número 2, 3, 4, 5. Vamos a verlo acá. Este oxígeno que está acá se unió con el carbono número 1. Carbono número 1, un momento, oxígeno. Al oxígeno se le está uniendo el carbono número 1, es decir que aquí vamos con el carbono número 1, 2, 3, 4 y 5. Este carbono 5 es el mismo que está unido al oxígeno. Es decir que me sobra un carbono 6, que es el que me hace falta escribir, que viene quedando aquí. Bueno, debió haber quedado más bonito, pero ahí estaba el alfa, perdón. Bueno, debió haber quedado algo así. Entonces, tenemos estos que están ahí y pues los OHs, dependiendo de estaban a la derecha o estaban a la izquierda, me iban a identificar cuál era el nombre del carbohidrato. En este caso, al ser glucosa, entonces tenemos el OH, uno a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y el OH del carbono 5 se perdió porque se unió allá arriba. Entonces, el OH número 1 no existía en la glucosa. En la glucosa, el primer carbono era su grupo funcional y no el OH. Ese OH está extra. Por eso, entonces, vamos a identificar que vamos a encontrar dos glucosas diferentes, la glucosa alfa y la glucosa beta. ¿Qué era lo que dice acá? El alfa va a ser cuando el OH que me aparezca nuevo se va a ir hacia abajo y el beta en donde pues el OH nuevo se me va a encontrar en el carbono, perdón, hacia la parte superior, hacia arriba. Entonces, pues si lo estoy dibujando, fácil, simplemente en el carbono número 1, para el alfa, que es el que vamos a dibujar, dijimos que era abajo, entonces dibujo mi OH hacia abajo. En el carbono número 1 del beta, vamos a hacerlo hacia arriba. OH hacia arriba, porque aquí están también enumerados carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y el de arriba que es el número 6. ¿Listo? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer pues la estructura, el oxígeno. En el carbono número 1 es un OH nuevo, es este OH que está acá.
es ese OH que está ahí, entonces lo tengo que poner acá, ¿cierto? Es el OH nuevo. Ahora, el carbono 2, 3 y 4 ya estaba. El carbono 2, todas las cosas que vayan a la derecha se van a ir para abajo y todas las que iban a la izquierda se van para arriba. Derecha, abajo, izquierda, arriba. ¿Listo? Entonces, el carbono número 2 estaba a la derecha, es decir, que el OH que vamos a dibujar lo vamos a encontrar derecha, abajo. El OH del carbono número 2 lo vamos a encontrar hacia abajo. Los hidrógenos no los dibujamos. En el carbono número 3, el OH estaba a la izquierda, izquierda arriba, es decir, que en el carbono 3 hacia arriba. El carbono número 4, derecha, o sea, abajo. Quedó derecha, derecha, o sea, abajo, arriba, abajo. Y esta es la misma glucosa. La de arriba es glucosa alfa, la de abajo es glucosa beta. La única diferencia son los OHs, pero los demás OHs, los OHs del carbono 1, pero los demás OHs son exactamente iguales porque siguen siendo la misma glucosa, es decir que OH abajo, arriba, abajo. Tenemos la glucosa alfa y la glucosa beta. Carbono número 5 tenía un OH a este lado, pero se perdió, entonces pues no le vamos a escribir nada. Y el carbono número 6 lo escribimos completo. Bien, no les voy a pedir a ustedes que dibujen, o sea, que pasen desde esta fórmula lineal a esta fórmula cíclica, pero sí vamos a ver que en el taller habían unos ejercicios de este tipo, cíclicos. Entonces vamos a hacer esos ejercicios al otro lado. Y entonces ya estamos aquí en nuestro taller y vamos a encontrar que aquí está un carbohidrato en donde está el oxígeno y el carbono del lado derecho viene siendo el carbono 1, ¿cierto? Vamos a ponerle el número. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y el de arriba 4 y este de acá encimita el 5, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que él va a reaccionar donde esté el grupo funcional. Es decir, que en este caso, el grupo funcional está en el primero que se unió, es decir, en el carbono número 1. Es decir, que esto fijo es una aldosa. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál es la diferencia? Miren este. Este que está acá, el oxígeno, acá tiene un carbono, pero des en cuenta que hay un carbono por fuera. Este carbono por fuera es el carbono número 1 y este carbono, que es el que está unido al oxígeno, es el carbono número 2. Es decir, que en este, en teoría, viene siendo una acetona. Voy a mostrarles. Bueno, en el carbono número 2 está la acetona, es decir, el carbono número 1 es el que me queda en bolita blanca. Mírenlo acá, miren. CH2OH es la bolita blanca. Y el carbono número 2 era el que tenía el doble enlace, que ahora se unió con el oxígeno de abajo. Y entonces aquí esto significa que esto no es una aldosa, sino es una cetosa. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a identificar? Fácil. Es una aldosa donde no me haya ningún carbono por fuera al lado derecho del oxígeno. En cambio aquí, como si hay un carbono por fuera, significa que esto es una cetosa. ¿Listo? Ahora pues vamos a tener que enumerar los carbonos para poder identificar cuántos carbonos o cuál es la clasificación según los carbonos. Este sería el carbono 3, este el 4, este de acá el 5 y el de arriba el 6. Es decir, que este que está acá es una pentosa. Y yo les dije que les iba a ayudar solamente con 3, así que ustedes van a hacer esta. Y vamos a identificar el nombre. Aquí necesitamos entonces la ayuda de esta hoja, por eso usar esta hoja es fundamental. Yo sé que hay mucha de esta información en internet y ustedes pueden resolver este ejercicio, este taller, buscando el nombre por internet, pero cuando lleguemos al parcial necesito que utilicen esta hoja. Es decir, que necesito que pues la sepan usar, ¿cierto?
Entonces, dijimos que en este caso era una aldosa pentosa, es decir, que nos vamos a ir al lado izquierdo y donde están las pentosas, o sea, acá. Y dijimos que, bueno, vamos a encontrar acá. El carbono número 1, al lado de allá, era una bolita negra. Es decir, que aquí, como está hacia arriba, dijimos que arriba era beta. Ah, bueno, entonces escribimos que esta es una beta. ¿Es claro? Solamente el carbono número 1, en este caso, el OH que parezca en el carbono 1, este que está acá, es este mismo nuevo que me salió, es decir, que como no estaba, ese solamente me va a identificar si es alfa o si es beta y ya, no sirve para nada más. Ahora, el carbono número 2, 3 y 3, el 4 no, porque el 4 perdió su hidrógeno, ¿cierto? Acá el 4 es el que se une aquí con el oxígeno, es decir, que este ya tiene el OH allá y no lo voy a ver. Solamente voy a ver el 2 y el 3. El 2 está hacia abajo y el 3 está hacia abajo. Es decir, que ambos iban hacia abajo, era derecha, ¿cierto? Entonces voy a buscar aquí en las aldosas de 5 los que tengan los dos a la derecha. O sea, por ejemplo, esta ribosa me sirve, ¿cierto? Esta no, tiene una izquierda, una derecha, si no me sirve. Este tiene derecha e izquierda, tampoco me sirve. Y este de los dos lo tiene a la izquierda. Si se dieron cuenta, no necesité de este último para saber que fijo, esta es una ribosa, porque el carbono 2 y el carbono 3 están ambos a la derecha. Entonces, no me va a afectar en absolutamente nada el último carbono hacia donde esté, a la derecha o a la izquierda. Entonces, no se me vayan a confundir ahí. Significa que esta es una, ¿qué dijimos? Ribosa. Escribimos acá ribosa. Bien, entonces habíamos hecho el primer punto, el segundo punto, vamos entonces al tercero donde habla de los disacáridos. Como habíamos hablado al inicio, decíamos que los carbohidratos se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los que hemos acabado de ver, en donde hay un montón de monosacáridos y cada uno de ellos tiene su nombre dependiendo hacia dónde estén los OH. Desde los disacáridos en adelante, entonces los vamos a encontrar dibujados de esta manera. En la ciclación, por ejemplo, la sacarosa, que es un disacárido. La sacarosa es el azúcar que nosotros conocemos, pues el azúcar de cocina. ¿Listo? Encontramos la lactosa, que claramente es el azúcar de la leche, y la maltosa, que es el azúcar de la malta o de la cerveza. Encontramos entonces en este caso la sacarosa, que es con el ejercicio con el que vamos a trabajar. Bueno, entonces los disacáridos, pues ¿cuál es su estructura? Pues básicamente dos monosacáridos unidos. Ya les voy a explicar cómo es que pasa esto. Encontramos los polisacáridos, como por ejemplo la celulosa, que son varias, o sea, más de una. Aquí esto significa que sigue hacia allá y que sigue hacia este lado, que son muy grandes estas moléculas. La celulosa la encontramos en la fruta, hace parte de la membrana de los vegetales, de hecho. Encontramos el glucógeno, bueno, perdió el almidón, acá. Encontramos el almidón, que viene siendo está la amilosa y la amilopectina, son almidones, entonces si se dan cuenta son muchos carbohidratos unidos al lado de los otros, todos ellos vienen siendo diferentes sustancias. Bueno, el almidón está hecho de 20% de amilosa, 80% de amilopectina, que básicamente son muchos carbohidratos, que era lo que les decía de un polisacárido. Y encontramos acá el glucógeno, que viene siendo en donde encontramos glucosas unidas que se van a organizar así como esto, como un arbolito. Se van organizando una al lado de la otra, súper pequeñitas, y se van a almacenar tanto en el hígado como en el músculo, y va a ser pues la fuente que estábamos hablando de que los carbohidratos son fuente de energía, pero además de fuente de energía son almacenamiento de energía. Se van a almacenar el glucógeno, en el hígado y en el músculo. Ya ahorita vamos a hablar mejor de eso. Entonces, estábamos por aquí. Estábamos hablando de la sacarosa. Y entonces, que está a este lado
es un monosacárido, este que está a este lado es el otro monosacárido, eso significa que deben unirse. La unión de dos monosacáridos se da por este enlace. Lo voy a poner de otro color. Ese enlace es un enlace glucosídico. Entonces dice, nombra las siguientes moléculas usando la nomenclatura para expresar los enlaces glucosídicos. Vamos a identificar quién se une con quién, cómo se llama ese enlace glucosídico. Entonces, recuerden que teníamos OHs en cada uno de los carbonos. OH, 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 OH. ¿Cierto? Entonces, uno de los OHs de la parte, bueno, de estos dos monosacáridos se va a unir con un OH de abajo. Entonces lo voy a dibujar, yo creo que por ejemplo el 1 con el 1, ¿listo? Entonces voy a borrar esto. Tenemos el OH acá y tenemos el OH. Y el OH acá abajo. Esto lo puse en colores diferentes para que los identifiquemos. Entonces, uno de los OHs se va a unir con el hidrógeno del otro lado. Es decir, por ejemplo, acá, este hidrógeno se va a ir con este H. Se van a ir los dos. ¿Qué pasa cuando se une un H negrito con un OH rojito? Eso significa que es agua, ¿cierto? Cuando se unen estos, va a perder agua. Se va a deshidrolizar, perdón. Significa que se pierde agua en ese ejercicio. Cuando se van a unir dos monosacáridos, la unión de un OH con el H de arriba, en este caso, me va a formar agua y esto se va a desaparecer. ¿Bien? Eso significa que queda de arriba el oxígeno negro y abajo no queda nada unido. Vamos a borrar. El oxígeno se quedó solito porque el hidrógeno se fue con el OH de abajo a formarme el agua. Bien, entonces ese oxígeno quedó sin un enlace y este carbono quedó sin un enlace. Esta nueva línea, es decir, el nuevo enlace que se acabó de crear, es el enlace glucosídico. Y para determinar cómo es que es ese enlace glucosídico, pues le vamos a poner un nombre. ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Primero, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los dos monosacáridos que vamos a trabajar. Entonces tenemos acá. Este que está a este lado tiene el OH hacia abajo, significa que el hidrógeno estaba aquí arriba, el OH antes de que se uniera estaba hacia abajo, ¿listo? Y de este lado el OH estaba hacia arriba, ¿listo? Aquí están enumerados, hay un error en la enumeración, solamente en este ejercicio, acá no hay uno, este no es uno, el 1 es este que está abajo, porque solamente enumeramos carbonos. Entonces este es el 1, acá es el 2. Es decir, que este ya no va a las manecillas del reloj, sino en contravía. Es decir, estaba así, donde este era mi oxígeno, y lo que hicieron fue ponerlo así, de tal manera que solamente movimos la molécula de esta manera. Pero pues justamente por eso nos ponen los números de cada uno de los carbonos. Aunque normalmente lo van a encontrar ustedes en las manecillas del reloj. ¿Okay? Entonces, en este ejercicio teníamos el OH hacia arriba y el OH hacia abajo. Bien, acá el carbono 1 es el que está unido, es decir, esta era una aldosa. Acá el carbono 2 es el que está unido, acá hay un carbono por fuera, es decir, este era una cetosa. El OH estaba hacia abajo, el OH estaba hacia arriba, este OH es el nuevo, el que se creó cuando se cicló la molécula. Entonces el OH que estaba hacia abajo era abajo alfa, ¿cierto? Entonces el primero es alfa. Y el carbono número 2 estaba hacia arriba, es decir que hacia arriba es un beta. Entonces, ¿quién se unió? Se unió un carbono alfa con un carbono beta. Perdón, el beta no se escribe así, se escribe así.
el carbono beta. ¿Listo? Esa es la primera forma de escribir el enlace. Y ahora, entre paréntesis, vamos a poner, entonces, ¿quién se unió? Del lado izquierdo, recuerde que lo enumeramos, sí, nombramos, igual como leemos. Entonces, el lado izquierdo, el que se unió fue el carbono número 1, es decir, que era un alfa beta desde el carbono número 1 hasta el carbono número 2. Y ya estuvo. Esa es la forma de nombrar la nomenclatura de los enlaces glucosídicos. Primero van a identificar el OH hacia dónde iba del carbono, del primer carbono, el carbono que está unido al oxígeno. Lo van a encontrar aquí, lo van a encontrar aquí, lo van a encontrar aquí y lo van a encontrar aquí, siempre a las manecillas del reloj. Este es el único diferente. Primero van a identificar si va hacia arriba o hacia abajo para poner el alfa o el beta. Y segundo, pues según la enumeración, siempre en manecillas del reloj, aunque aquí digamos que hay la mitad de hecho, pues van a identificar qué número con qué número se unió, qué carbono con qué carbono se unió. Y ya, eso sería todo el ejercicio de carbohidratos. Primero, segundo y tercer punto, solamente me haría falta la retroalimentación de qué son los carbohidratos, para qué sirven en cuanto a la nutrición, en cuanto a el deporte, y ya lo haría. Bien chicos, entonces como les comentaba, vamos a terminar pues la parte de los carbohidratos y la parte de la nutrición de los carbohidratos. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que me va a servir saber algo de carbohidratos respecto a lo que nos importa a nosotros como entrenadores o como licenciados en educación física? Resulta pues que los carbohidratos los vamos a clasificar en simples y en complejos. Simple significa que vienen en la molécula más pequeña y en complejos unas moléculas mucho más grandes. Entonces, los simples, como ya viene el nutrimento que necesita nuestro cuerpo, lo que va a hacer es directamente nosotros lo consumimos, directamente lo vamos a poder empezar a gastar. Bien, por eso es una absorción mucho más rápida y nos va a producir energía apenas lo consumamos. En cambio, en cuanto a los carbohidratos complejos, pues estos tienen varias moléculas, como ustedes vieron ahorita en el glucógeno o en la celulosa o en el almidón o todos los que nosotros vimos hace un momento. Tenemos varios de ellos. Nuestro cuerpo lo que tiene que hacer es que hace su proceso digestivo y empieza a cortar, enzimáticamente empieza a romper hasta dejarlo en la parte más pequeña. Y de esa manera pues nosotros lo vamos a poder utilizar. Por lo mismo, entonces una molécula gigante apenas la consumimos va a empezar a romper y a sacar a la sangre, y a romper y a sacar a la sangre, lo que va a hacer que el proceso se demore un poco más y nos dé la energía por más tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues resulta que si los carbohidratos que nosotros comemos son simples, es decir, todos los que ponemos a la boca y son dulces, significa entonces que nos va a dar energía. ¿Cuándo necesitamos esa energía así como tan rápido? Pues cuando estamos haciendo un ejercicio de duración corta, ¿sí? Cuando vamos a hacer 100 metros planos, cuando vamos a nadar, cuando vamos a, bueno, ejercicios de los primeros 10, 15 minutos, nos podría servir consumir previo a la competencia, previo al ejercicio, carbohidratos simples que nos produzcan energía suficiente en nuestro cuerpo justamente para hacer el ejercicio que necesitamos. Bien, sin embargo, en entrenamientos, en el gimnasio y demás, nosotros no vamos solamente por 10, 15 minutos, sino que nuestro ejercicio es un poco más largo. E incluso en algunos deportes de más larga duración, pues vamos a necesitar energía durante más tiempo. Por esa razón, pues es recomendable carbohidratos de tipo complejo. Antes de hacer ejercicio, al menos una hora antes, necesitaríamos consumirlos para que haga nuestro proceso digestivo y al tiempo de que empecemos a hacer el ejercicio, pues empiece a producirnos energía, pero esa energía va a ser como limitada, como organizada, como que no nos la va a dar toda de inmediato, pero sí nos va a dar la energía que necesitamos. Más adelante, cuando empecemos a ver rutas metabólicas, van a lograr entender que lo mejor sería este ejercicio de consumir carbohidratos complejos porque nos va a acelerar las rutas metabólicas, va a hacer que nuestro ejercicio sea más eficiente, pero en general, pues para eso es que funciona, ¿listo? Entonces, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que de todos los carbohidratos que ustedes vieron en esa hoja grandísima,
El carbohidrato más importante es la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Pues porque básicamente nuestras células, la inmensa mayoría de nuestras células, van a trabajar empezando desde la glucosa. Hay una ruta metabólica que se llama glucólisis, que es la descomposición de la glucosa, y nuestro cuerpo saca energía gracias a que hay glucosa. Hay otros carbohidratos, como los que vimos, que pueden, digamos, que irse metiendo como por los laditos de esas rutas metabólicas, pero fundamentalmente será glucosa. Tres células que solamente van a trabajar a punta de glucosa son las neuronas, pues que claramente si nuestro cerebro no funciona, pues complicado poder pues sobrevivir y subsistir, es decir, que necesitamos glucosa. 2, los eritrocitos. ¿Quiénes son los eritrocitos? Los mismos glóbulos rojos, o sea, los que transportan el oxígeno para que todas las células funcionen, o sea, completamente fundamental la glucosa. Y encontramos las fibrillas de tipo blancas, las fibrillas rápidas. Ellas también solamente van a sacar energía a punta de glucosa. Es decir, la glucosa es completamente importante en nuestro ejercicio. Por lo mismo, nuestro cuerpo mantiene niveles específicos de azúcar en la sangre. ¿De qué azúcar? Únicamente de la glucosa. Entonces, dependiendo de la cantidad de glucosa que tengamos en nuestra sangre, nuestras células van a funcionar. Es decir, nosotros nos alimentamos con los carbohidratos, hacen nuestro proceso en el intestino, hace la absorción de nutrientes, en ese momento se recoge la glucosa va a ir a la sangre, al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo va a llevarlas a cada una de las células que nosotros necesitemos y pues cada una de las células va a tomar ese azúcar para poder, tomar esa glucosa para poderla descomponer y sacar energía para todas las funciones necesarias que tengan, todo lo que ellas hacen, el producir sustancias, el sobrevivir, necesitan de glucosa, necesitan de ATP y necesitan de tener pues esta energía de esta manera. Pero bien, digamos que no es tan fácil. Cada vez que nosotros consumimos, la glucosa se eleva en la sangre, pero ella no va a poder entrar a la célula hasta que haya una enzima que le permita la entrada a esa célula. ¿Cómo se llama esa enzima? Bueno, realmente no es una enzima, es una hormona. Es la hormona de la insulina, que yo sé que todos ustedes la han escuchado alguna vez. La insulina se produce en las células alfa de nuestro páncreas. Perdón, las células beta de nuestro páncreas. Las células alfa se produce otra sustancia llamada el glucagón, que ya ahorita les voy a explicar qué significa eso. Entonces, la insulina es la llave que tiene la glucosa para pasar desde la sangre, que es como la carretera, hasta la casa, que es la célula. ¿Listo? Entonces, va a poder entrar cuando haya insulina. Si no hay insulina, no puede entrar. Eso es lo que le pasa entonces justamente a los diabéticos. Los diabéticos, al no tener insulina, que se produce por nuestro cuerpo simplemente por el hecho de tener glucosa en nuestra sangre, pues ellos lo que van a hacer es que van a tener un montón de azúcar, pero la van a tener ahí, dando vueltas alrededor del cuerpo en la sangre, pero la célula no puede hacer nada. Y nuevamente, esta glucosa es muy importante para que todas nuestras células funcionen. Por lo mismo, entonces no le funcionaría a nuestro cuerpo tener mucho azúcar, pero sin poderlo utilizar. Entonces, las personas insulinodependientes justamente lo que hacen es, bueno, necesitan comer y necesitan inyectarse la insulina que va a permitir que la glucosa, los carbohidratos que consumieron puedan entrar a las células y puedan hacer su proceso metabólico y entonces digamos que nos pueda servir para sacar la energía que necesitamos. Pero ¿cómo funciona eso de la insulina? Entonces nosotros tenemos unos límites, un límite superior y un límite inferior, en donde nuestro cuerpo se autorregula. Eso es lo que nosotros llamamos como homeostasis. Nos vamos a regular, la cantidad de azúcar en nuestra sangre se tiene que regular. Habrá un límite inferior, habrá un límite superior y el límite superior es pues cuando terminamos de comer, el azúcar empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Cuando llega a ese límite superior se activa la insulina. La insulina lo que va a hacer es que va a permitir que entre, ¿bien? Entonces, yo les explico esto súper sencillo. Es como cuando nosotros ponemos a cargar nuestro celular, ¿bien? Cuando ponemos a cargar nuestro celular, estamos comiendo
se está cargando nuestro celular, sube la energía y llega hasta 100. Cuando llegue hasta 100, entonces nosotros lo desconectamos y dependiendo a la cantidad de aplicaciones, la cantidad de uso que le estemos dando a nuestro celular, pues el azúcar o la cantidad de energía va a empezar a disminuir, pues porque cada una de las células va a tomar lo que necesita para poder utilizarla. Ahora bien, pues si nosotros hacemos ejercicio necesitamos más glucosa, pues porque necesita más movimiento, necesita más energía, pero esperen un momentico porque no es así de sencillo, es decir, la glucosa que está en nuestra sangre normalmente la consumen todas las células de nuestro cuerpo excepto unas, justamente las musculares. Ya vamos a hablar de eso porque hay un almacenamiento específico. Pero bueno, yo estaba hablando aquí de los límites. Cuando llega al límite inferior, entonces nuestro cuerpo se activa una alarma diciendo, hey, no hay más glucosa, no hay más energía, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Pues decirle, tiene hambre. ¿Listo? Como tiene hambre, entonces necesita volver a consumir azúcar. Cuando consume azúcar, vuelve y eleva la cantidad de azúcar en la sangre y pues ya está. Nos llenamos y volvemos a empezar a gastar. ¿Qué pasa? Resulta que no siempre nosotros tenemos la posibilidad de comer apenas nos dé hambre, ¿cierto? Entonces, él va a bajar, va a llegar al límite inferior y en el límite inferior se va a activar el hambre que nos da. Sin embargo, no hay, toca esperar, no estamos en la universidad, tenemos que ir hasta la casa, tenemos que esperar, alcanzamos a llegar. Entonces ahí se activa el almacenamiento de la glucosa. Bien, voy a parar ahí, voy a explicar primero cómo se almacena y luego les voy a contar entonces justamente de dónde es que sale la glucosa dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Entonces, cuando nosotros comemos, suben los niveles de azúcar y así como suben los niveles de azúcar, cada una de nuestras células va a empezar a tomar lo que necesita. Sin embargo, digamos que apenas nosotros comemos, no de una se empieza a gastar todo el azúcar, no de una vamos a gastar todo lo que comemos, todo lo vamos a gastar de una vez, sino que de hecho se van a elevar los niveles hasta decir, bueno, empieza a guardar un poquito porque la próxima vez no sabemos qué tanto tiempo nos dejen sin comida. Entonces, nuestro cuerpo almacena la glucosa en forma de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Un polisacárido a punta de glucosas, muchas glucosas unidas unas con otras. Les voy a mostrar. Y ese glucógeno, entonces, no servirá de almacenamiento. Hay muchas glucosas, cuando lo necesite se rompe, ya queda glucosas, las glucosas van y sacan energía, o mejor, las células sacan energía a partir de la glucosa cuando las necesiten. Acá está. Entonces tenemos las glucosas, muchas glucosas, unas en forma lineal, otras en forma de ramificaciones. Eso lo vamos a ver más adelante en tercer corte, pero estos son carbohidratos, ¿no? Muchos polisacáridos, muchas glucosas que nuestro cuerpo va a almacenar. Lo vamos a almacenar en dos lugares diferentes. Uno, el hígado, como les había mostrado, por acá. Uno, el hígado, otro, el músculo. ¿Para qué nos sirve cada una? La glucosa que se almacena en el hígado nos va a servir justamente cuando tenemos hambre. ¿Por qué? Porque la glucosa que está en el hígado, como glucógeno, solamente se va a poder entregar a nuestro cuerpo si los niveles de azúcar en sangre se disminuyen, es decir, cuando llega a su límite inferior. ¿Listo? Ahí siempre aparece el glucagón, que era la otra hormona, insulina arriba, glucagón abajo, se activa el glucagón y entonces le dice a nuestro hígado, hey, no hay comida, no hay azúcar en la sangre, necesitamos que saque de lo que almacenó la última vez que comimos. Entonces nuestro hígado va a empezar a sacar azúcar para nivelar la cantidad de azúcar en la sangre y pues es por esa razón que nosotros tenemos hambre, se nos olvida que teníamos hambre o mejor dicho, no podíamos comer y al ratico decimos como, ay, yo tenía hambre, pero ya, como que aguanto esperar hasta la casa, ¿cierto? Básicamente por eso, porque ya nuestro hígado sacó azúcar, ya hay suficiente azúcar en el torrente sanguíneo y entonces el cuerpo dice, bueno, alcanzamos a aguantar un poquito más, ¿bien? ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad entonces es que el glucógeno se almacene, pero se almacene en el músculo. ¿Para qué nos va a servir el glucógeno en el músculo? Pues para hacer contracción muscular, únicamente para hacer contracción muscular. Es decir,
nosotros podemos tener mucha hambre, no haber comido hace un tiempo prolongado y sin embargo ver que el Transmilenio se me va a ir y salir corriendo a coger el Transmilenio y alcanzar a coger el Transmilenio y llegar a mi casa, ¿cierto? Significa que por más de que no haya azúcar en la sangre, nuestro cuerpo pudo sacar energía para poder correr. ¿Por qué? Porque resulta que el glucógeno que está en el músculo solamente va a servir para el músculo y está ahí en reserva justamente porque pues como que la glucosa que está en la sangre no es suficiente para que nuestro músculo esquelético se mueva porque necesita mucha glucosa para podernos mover. Entonces, lo que va a hacer es almacenarla en el músculo y cuando la necesite simplemente la gasta ahí en el músculo. Bien, por esa razón podemos hacer ejercicio sin necesidad de haber comido antes. Entonces hay personas que hacen ejercicio en ayuno o hay personas que teniendo hambre tienen la posibilidad de correr o nos asustamos y salimos corriendo. Bueno, digamos que hay diferentes posibilidades y es justamente porque no vamos a depender del azúcar que hay en la sangre, sino vamos a depender del azúcar que está guardado. ¿Listo? Pero resulta que ese glucógeno, así como el resto de nuestro cuerpo, tiene unos límites, ¿sí? No se va a eliminar completo, es decir, no nos vamos a gastar todo el glucógeno. Cuando ya queda poquito glucógeno, el cuerpo empieza a hacer otras rutas metabólicas, empieza a producir energía de otra manera, intentando mantener y que no se nos vaya a acabar todo el glucógeno, pero de la misma manera tampoco puede haber un exceso de glucógeno, es decir, llegar hasta un punto y no es que como que yo me engorde a punta de carbohidratos o que aumente masa corporal a punta de carbohidratos, porque mi cuerpo logró guardar tanto glucógeno que tatán se hizo más músculo. No, eso no va a ocurrir, porque también tiene un límite. Entonces, en ese límite, cuando llega a ese límite, el carbohidrato que siga llegando se va entonces a convertir en otra sustancia que en este caso son lípidos. Bien, ese es uno de los más grandes mitos que tenemos nosotros entonces en cuanto a la comida. Dicen que los carbohidratos se van a convertir en grasa o que la papa o que bueno que la comida se nos va a convertir en grasa y que por eso nos engordamos porque comemos muchos carbohidratos. Bueno, bien, ¿nos vamos a engordar a punta de carbohidratos? Sí, solo si nosotros no gastamos los carbohidratos. Si nuestro cuerpo no saca energía de esos carbohidratos, los gasta, hacemos movimiento, pensamos, hacemos diferentes actividades, pues nuestro cuerpo no va a tener ya más donde guardar, ya guardó en el hígado, ya guardó en el músculo, ya gastó lo que tenía que gastar, no hay más posibilidades. Entonces, pues lo que va a hacer nuestro cuerpo es decir, bien, hay que hacer algo con este carbohidrato y lo que va a hacer es que se va a guardar, se va a descomponer hasta un punto y en ese punto necesita seguir sacando energía, pero bueno, como ya nosotros no lo estamos haciendo sacar más energía, lo que va a hacer es que se va a empezar a unir de a dos carbohidratos, de dos carbonos, y se nos va a convertir en lípidos, que ya ahorita es el siguiente tema que vamos a ver, se nos va a convertir en lípidos y se nos va a almacenar en forma de grasa, ¿bien? Pero quiero que entiendan que la función de los carbohidratos es sacar energía y almacenarlo, pero almacenarlo como carbohidrato. La última cosa que él va a poder hacer o que nuestro cuerpo va a querer hacer es convertirlo en energía, en tejido adiposo. Y bien, entonces los carbohidratos se van a convertir en lípidos, se van a almacenar si no hacemos ejercicio, necesitamos consumir los carbohidratos. Bien. Pero hay algo importante que tenemos que hablar y es que en el ejercicio, pues tener glucógeno nos va a servir mucho porque cuando nosotros estemos haciendo ejercicio vamos a necesitar sacar energía que se va a sacar justamente del glucógeno almacenado en el músculo y entonces hay la posibilidad de que de tanto entrenar nuestro cuerpo también logre mejorar ese almacenamiento de glucógeno. Y entonces hay en algunas competencias, sobre todo en estas que son de temporadas largas, en donde previo a las temporadas lo que hacen los deportistas es consumir bastantes carbohidratos para que durante la temporada, digamos que el glucógeno que ya está almacenado en el músculo no se vea afectado entre tanto ejercicio que se hace. Entonces nos demoramos más o menos unas 24 horas en recuperar el glucógeno que perdimos luego de
hacer ejercicio debemos consumir carbohidratos y esos carbohidratos es para recuperar lo que perdimos mientras hacíamos el ejercicio. Entonces, ellos lo que hacen es almacenar tanto que mientras están en el ejercicio, ellos pueden disminuir la cantidad de glucógeno que hay en su músculo porque hicieron ejercicio, pero el tiempo de recuperación, digamos que va a ser mucho más rápido y eficaz porque tienen suficiente como para no desgastarlo tan fácilmente. Bien, si hay desgaste de los carbohidratos, pues entonces va a haber fatiga. Bien, entonces pues a un deportista no le sirve tener fatiga, no le sirve acabar la reserva de glucógeno y por esa razón hay la posibilidad en los deportistas de almacenar un poco más de lo que cualquier mundano podría hacer en cuanto a carbohidratos y en cuanto al glucógeno. Creo que ya fue todo. Recordarles que los carbohidratos son la fuente principal de nuestra alimentación. Más o menos el 60% de la alimentación del día a día debe ser a punta de carbohidratos. Es mejor consumirlos en carbohidratos complejos debido a que esto nos va a producir energía, pero va a ser despacito, ¿listo? Y pues nos va a servir durante mucho más tiempo. Y no tanto los simples porque además esos son muy procesados, entonces nos van a producir tanta energía, nos van a dar azúcar, el azúcar se va a elevar en la sangre, se va a producir insulina y entonces la insulina me va a hacerlo gastar y entonces cuando se gasta pues me da hambre, entonces normalmente cuando consumimos demasiado azúcar, digamos como todo el tiempo, vamos a estar en ese sube y baja, tengo hambre y no tengo hambre, tengo hambre y no tengo hambre, ¿por qué? Pues porque los carbohidratos se van a ir gastando. Se me olvidaba decirles en relación a las personas con hipoglicemia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se acuerdan lo que les expliqué de los límites inferiores y los límites superiores del azúcar y del celular? Entonces, cuando llega a 100, nosotros desconectamos para que empiece a gastar en el día a día, en las labores del día a día, el azúcar que tenemos y cuando llega abajo al 15%, se activa el glucagón haciendo que el hígado empiece a cuidar el azúcar que hay y pues a sacar más azúcar, ¿listo? Y mantenerlo, es como cuando tenemos modo ahorro de batería, básicamente, y nos dura un poquito más, alcanzamos a durar un poquito más. ¿Qué pasa cuando con las personas hipoglicémicas? Estas personas hipoglicémicas se va a activar la insulina sin necesidad de llegar al 100. ¿Qué significa eso? Pues que es como si nosotros tuviéramos nuestro celular cargando y no alcanzamos, pum, lo desconectamos. ¿Qué pasa? Se va a llenar hasta el 50%, eso significa que la próxima vez pues se va a acabar más rápido, pues porque no lo llenamos completamente. Entonces se va a activar tanta insulina como si estuviera en un 100% cuando realmente no lo cargamos completamente y entonces pues no nos va a durar mucho tiempo. Estas personas con hipoglicemia, es decir, el azúcar se les baja porque cuando comen un poquitico se produce más insulina de la que realmente necesitan, como si creyeran que fuera un 100, pero realmente no es un 100, haciendo que los niveles disminuyan muy rápido. Estas personas deben consumir más veces al día comida, y comida ojalá que no sean carbohidratos, porque si suben los niveles de carbohidratos, aparece la insulina y entonces pues ni modo, no hay posibilidad. Bueno, recuerden, de glucosa. ¿Por qué? Porque las otras sustancias dulces no le van a producir el mismo ejercicio. Solamente la insulina se activa si hay glucosa. Por esa razón, digamos que este nuevo marketing de stevia y bueno, de todas estas otras azúcares, porque ellas son carbohidratos, son dulces, igual que todos los carbohidratos, pero no van a aumentar los niveles de insulina. Es decir, lo puedo consumir, me va a saber dulce, me va a dar energía, pero no me va a activar la insulina, es decir que no voy a desconectar mi celular. Bien, entonces no va a haber esa dificultad. Y está perfecto consumir estos azúcares, pues porque nos van a dar energía sin necesidad de activarme la insulina. Cada vez que nosotros hacemos más ejercicio, pues necesitamos menor cantidad de insulina, por eso para los diabéticos hacer ejercicio es fundamental. Bueno, pero es que tienen un montón de problemas, que obesidad, que bueno, problemas en diferentes partes de su cuerpo. Hay que tener cuidado cómo programamos el ejercicio para los diabéticos, pero no podemos dejarlos sin hacer ejercicio, porque haciendo ejercicio van a disminuir la cantidad de insulina que necesitan y pues eso claramente es un beneficio para ellos. ¿Qué pasa con los hipoglicémicos? Entonces, los hipoglicémicos
tienen la posibilidad de cuando lleguen a ese límite inferior, como esos celulares que ya no están funcionando muy bien la carga, como que dicen, ay, ya te queda 15% de batería, pero a los 5 minutos, ¡pum!, ya se apagó. Bueno, eso mismo le pasa a los hipoglicémicos, como que no saben tampoco nivelar muy bien esas cargas y entonces en cualquier momento se desmayan. ¿Por qué? Porque, como les dije al inicio, la glucosa es la base fundamental para producción de energía en el cerebro. Es decir, que siendo el cerebro quien va a funcionar de la mejor forma, como que va a mandar el resto del cuerpo, pues el cerebro no se me puede apagar. Entonces, cuando hay muy poquita azúcar, los hipoglicémicos se desmayan. ¿Por qué se desmayan? Pues porque hay tan poquita azúcar que lo que hacen es tomar ese azúcar y llevárselo al cerebro y decir como, venga, no se vaya a dañar, acabemos con todas las demás funciones, pero el cerebro no se vaya a dañar. Es básicamente lo que pasa con nuestros computadores. Nos avisa que se va a apagar, que se va a apagar. Cuando se apagó, dijimos, ay, no, se nos dañó todo y no. Lo conectamos, lo prendemos, lo revisamos y están los últimos programas. Es decir, el sistema operativo no se apagó, pero hibernó, es decir, desconectó el resto de las funciones de la pantalla y demás para mantener el sistema operativo funcionando. Lo mismo nos pasa a nosotros. Desmaya, el resto del cuerpo no funciona para que el cerebro permanezca pues con el poquito de azúcar. ¿Qué le pasa a esas personas? Pues tenemos que darle azúcar, ponerles algo dulce en la boca para que los niveles de azúcar vuelvan a aumenten y pues digamos como que se reinicie el resto del cuerpo. Bien, entre más tiempo dure una persona hipoglicémica desmayada significa que pues hay más problemas en esa parte. Entonces, para estas personas, nuevamente, consumir más veces al día comida para que les dé energía, pero sin carbohidratos. Igual que las personas diabéticas, pero ya con ellas necesitan, digamos que, tomar medicación o inyectarse insulina para nivelar los niveles de azúcar, valga la redundancia, en la sangre. ¿Listo? Si tienen alguna duda, entonces me pueden preguntar en relación a esto. Empezamos con la parte de lípidos. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Están todas estas. Ustedes habían hecho el ejercicio, pero no me las habían escrito todas, así que por favor, revisar esta partecita. ¿Listo? Almacenamiento de energía. Cada lípido llega a producir 9 kilocalorías por gramo, es decir, que producen mayor cantidad de calorías que los mismos carbohidratos, porque los carbohidratos me producen 9 kilocalorías por gramo. Bien, entonces es más del doble de lo que me produce un carbohidrato. Sin embargo, como les decía, los carbohidratos son fundamentales, con ellos empiezan rutas metabólicas, ellos son la primera fuente de energía que tiene nuestro cuerpo y los lípidos vienen siendo como la segunda fuente de energía. Si no hay carbohidratos suficientes o si el ejercicio que nosotros estamos haciendo requiere mucha más energía, ahí sí van a aparecer los lípidos. De lo contrario, pues esto no va a pasar. Es decir que en este caso, pues los lípidos no son necesarios consumirlos tanto. Habíamos hablado de que los carbohidratos hablábamos más o menos de un 60% de la dieta diaria, en cuanto a los lípidos es más o menos el 20%. Otra función es el proteger órganos. En cuanto a proteger órganos, entonces alrededor de los órganos más importantes de nuestro cuerpo aparece un poco de tejido adiposo que lo que va a hacer es que se protejan contra los golpes. Por ejemplo, en el caso de los boxeadores y bueno, las personas que hacen algún ejercicio de tipo de contacto como el taekwondo y demás, me va a proteger los órganos de los golpes. Es decir, ustedes van a encontrar y van a decir, no, bueno, un boxeador no tiene tejido adiposo. Claramente no va a tener tejido adiposo cutáneo, es decir, debajo de la piel no va a tener mucho tejido adiposo, no se le va a salir el gordito. Sin embargo, parte de los lípidos van a estar alrededor tanto del cerebro como del corazón y de pronto de los pulmones o de los órganos viscerales, es decir, va a haber grasa, pero grasa visceral, haciendo la acción de protección de tal manera que si se golpean, pues no vayan a tener tantas afectaciones. Por esa razón, entonces, por ejemplo, los de judo, las personas que realizan judo, pues tienen tanto tejido adiposo para que sus golpes no vayan a dañarlos tanto. ¿Listo? En cuanto a la termorregulación, los lípidos nos van a cuidar de no perder
calor. Es decir, las personas, por ejemplo, que viven en lugares más fríos, pues van a tener mayor cantidad de tejido adiposo, así como los ositos, haciendo que pues no vayan a perder calor por el contacto con el frío, con la temperatura ambiental. En cuanto al frío, exceso de calor, pues básicamente no va a funcionar igual. Este solamente me va a funcionar para no perder calor y no para perder el calor, es decir, no para enfriarme, sino para calentarme. Bien. En cuanto a transporte de sustancias, va a movilizar algunas sustancias en nuestro cuerpo debido a que algunas sustancias solamente se van a disolver en grasas, como las vitaminas liposolubles. Entonces, pues ellas no pueden viajar fácilmente por la sangre. ¿Quién las va a tener que transportar? Otros lípidos. En cuanto a la producción de hormonas sexuales, recordemos que los lípidos, su función principal, no. Su característica principal es que no se disuelve en agua, pero hay un montón de lípidos. En este caso solamente vamos a trabajar ácidos grasos, pero la producción de hormonas hace referencia a el colesterol, es decir, tiene una forma diferente. Ahorita que les muestre el libro lo van a identificar. Y pues muchas de las hormonas sexuales como la testosterona, progesterona, estrógenos van a venir de una estructura muy similar al colesterol. Bien, esas serían entonces las funciones de los lípidos. Vamos entonces a identificar cuáles son los grupos funcionales y cómo es que se dibujan los lípidos. Bien, entonces tenemos a los ácidos grasos. Como les dije, de los lípidos hay un montón de lípidos, pero nos vamos a centrar en ácidos grasos porque así es como lo consumimos en pues, los alimentos. Los ácidos grasos entonces tienen esta estructura, el C doble enlace OOH, que está encerrado en el circulito azul. Básicamente ese es el grupo funcional. Recuerden que el grupo funcional que tenía C doble enlace OOH era el ácido carboxílico y va a tener el resto de carbonos. Es decir, en cada esquina que vemos ahí hay un carbono con cada uno de sus hidrógenos. Recordemos que cada carbono tiene 4 enlaces, es decir que los que no vamos a ver ahí, pues significa que hay más carbonos con hidrógenos. Ya ahorita les voy a dibujar eso. Entonces encontramos aquí este carbono que viene estando en esta esquina. Entonces este carbono tiene un enlace por acá, con el carbono de abajo y con el carbono de abajo. Y le harían falta 2 hidrógenos, 1 y 2. Y aquí igual, 1, 2, 3 y 4. Es decir que tiene sus 4 enlaces, solamente que los hidrógenos no se ven. ¿Qué pasa aquí en esta parte? Tenemos carbono acá y carbono acá. Tenemos 1, 2, 3 líneas. Me hace falta una que sería un hidrógeno. En este caso sería por acá y en este caso sería por acá. ¿Listo? Encontramos la diferencia entre estos dos. Es decir, en los ácidos grasos de la parte superior encontramos los ácidos grasos saturados. ¿Cuáles son los ácidos grasos saturados? Los que, como se dan cuenta, todos los carbonos están con sus enlaces completos, es decir, todos tienen unión con un carbono o con los hidrógenos que sean necesarios y no hay ningún doble enlace. En la parte de abajo, los dos siguientes son ácidos grasos insaturados, que tienen dobles enlaces. Entre los dos carbonos hay esos dos dobles enlaces, hay esas dos lineecitas, haciendo que en teoría sea más fácil de romper ese doble enlace y permitir que haya la entrada de otro hidrógeno extra ahí. Lo que haría en teoría pues un ejercicio mucho más sencillo para la descomposición de estas sustancias, ¿sí? En las rutas metabólicas sería más fácil para nuestro cuerpo romper esos enlaces dobles, que los enlaces sencillos del primero. Es decir, que si nos ponen a comparar, si nos ponen a decidir cuál es el ácido graso que mejor deberíamos utilizar, si el saturado o el insaturado, definitivamente el insaturado. Pues porque el saturado tiene enlaces sencillos, entonces a nuestro cuerpo le va a tocar un proceso un poquito más complicado para poderlo romper. ¿Listo? Sin embargo, hay una diferencia. Espérenme un momento y les escribo. Tenemos los saturados y tenemos los insaturados. Los insaturados encontramos dos maneras diferentes. El segundo dice cis y el de abajo dice trans. Significa
cómo están organizados tridimensionalmente estos enlaces. En la parte superior los cis se encuentran en forma horizontal, haciendo que los hidrógenos queden los dos para el mismo lado. En cambio, en el trans están en forma diagonal, haciendo que cada hidrógeno quede en una esquina diferente. Ven en un momento y los dibujo. Los cis quedan los dos del mismo lado, los trans quedan en lugares diferentes. Bien. Entonces, así como les había dicho con los carbohidratos, que existen los dextrógiros, es decir, los que nosotros producimos naturalmente como animales, pues en este mismo caso los lípidos también nosotros los producimos de tipo cis. Es decir, que cuando los creamos, cuando los crea algún animal, tiene enzimas suficientes para romperlos de manera cis o crearlos de manera cis. Y nosotros, pues de la misma forma, al ser animales, también tenemos la posibilidad de romperlos los de tipo cis. Los de trans realmente los hicimos en un laboratorio, los realizan en un laboratorio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un saturado y un insaturado? Que el saturado tiene dos hidrógenos y el insaturado solamente tiene uno, cada carbono, ¿cierto? En donde está el doble enlace. Entonces lo que decíamos es, bueno, si los insaturados son mejores, pues ya sé, hagámoslos nosotros en un laboratorio, algo que hace la naturaleza, pero hagámoslo nosotros en un laboratorio que es como más rápido, ¿cierto? Entonces deshidrogenaban, es decir, le quitaban los hidrógenos formando ese doble enlace en la parte de los insaturados, pero resulta que no era como tan sencillo, ¿no? Resulta que en el laboratorio se iban a convertir en trans y resulta que nuestro cuerpo no puede descomponer los trans. Es decir, que cada vez que nosotros comemos lípidos de tipo trans, los vamos a almacenar. No hay posibilidad. Es más, para nuestro cuerpo es más fácil descomponer un saturado que descomponer un trans. Entonces, pues consumir un lípido de forma trans es básicamente muy malo. Por esa razón, en este momento hay algunas indicaciones respecto a cómo vamos a la salubridad de los alimentos que consumimos. Deberían decirnos si consumimos o no consumimos grasas de tipo trans. Se dieron cuenta que eso no lo íbamos a poder descomponer, es decir, que todo lo que nos comamos de tipo trans se va a almacenar y que primero descompone un saturado que descomponer un trans. Por esa razón dijeron, bueno, digamos que económicamente no podemos hacer mucho respecto a eso porque resulta que las grasas trans van a durar más, van a hacer que las cosas sepan más rico, van a ser más crocantes, entonces digamos que tiene un montón de posibilidades de marketing mejores que la cis. Por esa razón, digamos que económicamente no pudieron hacer nada, pero les dijeron, bueno, si van a vender grasas de tipo trans, al menos adviértale a las personas que están consumiendo grasas de tipo trans. Porque pues si ya ellos deciden comérselas, pues allá ellos estará bien. Pero pues no nos dicen a nosotros cuál es la diferencia entre una trans y una cis. Entonces todos dicen, ay no, como ten cuidado, este alimento es libre de grasas trans. Pero no te explican a ti qué significa que tenga trans y cuál entonces debería ser la recomendación. No nos explican eso, solamente ya, ¿tiene o no tiene grasas trans? Y usted verá si se las come. Entonces, en cuanto a las saturadas, ¿cómo las identificamos en la vida real? Porque bueno, eso se ve muy bonito ahí, bueno, no se ve tan bonito ahí en la química, pero en cuanto a la vida real, ¿yo cómo hago para identificar cuál es cuál? ¿Qué lípido es qué lípido? Entonces los saturados, al tener esta estructura súper organizada y lineal y derechito, pues todos los ácidos grasos se van a poder unir uno detrás del otro. ¿Listo? Y entonces eso significa que al estar tan organizados, habíamos hablado nosotros de la densidad, y entonces habíamos dicho que si están muy organizados hay mayor densidad, eso significa que son sólidos. Es decir, los ácidos grasos saturados los vamos a encontrar de manera sólida, como las mantecas, la mantequilla, la grasa animal, todas ellas son grasas, son lípidos, ácidos grasos saturados. Ahora bien, ¿cómo identificamos los insaturados? Los insaturados tienen este doble enlace. Al tener ese doble enlace, la molécula logra hacer una modificación, ya no es completamente lineal, sino que realmente se va a empezar como a doblar. Y entonces cuando se dobla, hace que otras
otros ácidos grasos no se puedan unir tanto a ella. Y como no se pueden unir tanto a ella, pues no van a tener una estructura tan organizada, es decir, los insaturados los vamos a encontrar de tipo líquido. Y entonces esos son los aceites de tipo vegetal que nosotros encontramos en el mercado, ¿cierto? Profe, ¿cuál es mejor? Pues es mejor el aceite que sea más líquido. Entre más líquido significa que tiene más de esos dobleces. Eso significa que como hay más de esos dobleces, nuestro cuerpo los usaría de una mejor manera. Bien. Entonces, si tienen en la mano dos aceites, van a escoger el aceite que sea más líquido. No porque ese sea rendido, recuerden que el aceite no se une con el agua, no es que sea rendido, simplemente es que tiene unos dobles enlaces, está poliinsaturado y tiene la facilidad de que nuestro cuerpo lo va a utilizar mejor, más eficientemente. Bueno, está bien. Entonces, profe, me voy a ir a comprar el aceite más líquido que encuentre y empiezo a fritar de aquí hasta el próximo año con el mismo aceite. Tampoco me va a funcionar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros calentamos, estos dobles enlaces se pueden, con el calor, permitir la entrada de hidrógenos. Y entonces se me va a hidrogenar la sustancia. Es decir, que ustedes cuando reutilizan mucho el aceite se van a dar cuenta que luego de utilizarlo bastantes días, encima va a empezar a quedar una capa espesa, ¿sí? La manteca que queda encima. Bien, esa manteca es básicamente que parte de esos ácidos insaturados que ustedes compraron al inicio ahora son saturados y entonces pues de nada les está sirviendo y pues no es recomendable reutilizar tanto el aceite pues porque se va a perder esos dobles enlaces por el calor. Bien, los cis los podemos utilizar y son buenísimos. Los omegas 3 y los omega 6 básicamente significa que tienen unos dobles enlaces en lugares específicos que nos van a ayudar a romperlos más fácilmente, pero los trans no son tan buenos. ¿Listo? Vamos entonces a identificar cómo es que los vamos, si bien los carbohidratos tienen un montón de nombres, aquí no nos vamos a embolatar con los nombres, pero sí vamos a identificar la nomenclatura. ¿Cómo así la nomenclatura? Pues identificar dónde están esos dobles enlaces o si no tiene dobles enlaces, cuáles son. Y para ese ejercicio entonces voy a utilizar los dos de abajo. ¿Listo? Entonces ya les voy a escribir. Bien, entonces modifique el de abajo. Vamos a ver el primero. ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a poner un C, que significa cuántos carbonos hay. C10 significa que el primer ejercicio tiene 10 carbonos. ¿Listo? Dos punticos y el número 0 grande. Ese número 0 significa que no hay dobles enlaces. El primero era un insaturado, es decir, no hay dobles enlaces. Pongo C10, dos punticos 0 y ya esa sería la nomenclatura del primero. En el segundo, bueno, aquí tuve un error. Bien, ya lo corregí, era el de abajo. Vamos a hacer el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio hay 14 carbonos, es decir, C14, dos punticos. Vamos a encontrar el doble enlace del carbono número 6 y el doble enlace del carbono número 11, es decir que 2.2. Eso significa que hay dos dobles enlaces. En toda la cadena solamente hay esos dos dobles enlaces. Ahora, los numeritos pequeñitos que ustedes ven ahí, el 6 y el 11, significan desde dónde empiezan los dobles enlaces. Aquí, mire. En el carbono número 6 aparecen los dobles enlaces. Por eso va a estar el número 6 allá. Es decir, el número más pequeño desde donde empieza hacia el siguiente. Bien, y aquí en este caso sería el carbono número 11 hacia el 12, es decir, solamente el 11. Bien, como son cis, entonces no les vamos a poner nada más, simplemente C14, dos punticos, 2, de 2, uno en el 6 y el otro en el 11. Este último es un trans, ¿cierto? Habíamos dicho que era trans y lo modifiqué, ahora tiene 3 dobles enlaces, 1, 2 y 3. ¿Cuántos carbonos? Carbonos 12, hay 3 dobles enlaces y esto ustedes no lo van a encontrar en internet porque esto me lo inventé yo. ¿Por qué? Porque pues en la vida real realmente solamente pueden haber cis, ¿bien? Pero existen unos trans, es decir, tiene otra nomenclatura, no es que me lo haya inventado completamente, sino que la nomenclatura es un poco diferente.
Pero les puse la T para que identifiquen que es un trans, es decir, que cuando lo vayan a dibujar, lo dibujen ahí en diagonal y no en forma horizontal como en los cis. ¿Listo? Entonces, van a encontrar 4, 7 y 10. En el carbono número 4 hay un doble enlace de forma trans, desde el 4 hasta el 5 ponemos siempre el número más pequeñito, desde el 7 hasta el 8 y desde el 10 hasta el 11, 7 y 10, y todos ellos son trans. Por esa razón está 4T, 7T y 10T. ¿Listo? Ahora, bueno, les iba a mostrar. Esos son los ácidos grasos. Esa es la estructura de los ácidos grasos. La estructura del colesterol es esta. Y como colesterol, entonces nos puede producir hormonas sexuales, que son como la testosterona y el estradiol. Y algunas hormonas metabólicas, como el cortisol, que se produce cuando hacemos ejercicio, y la aldosterona. Entonces, los lípidos del taller, dice, lípidos, dibuja los triglicéridos de los siguientes ácidos grasos. Está el 1, vamos a encontrar el A, el B y el C, y el 2, el A, el B y el C. Dice triglicéridos, es decir que todavía no hemos hablado de los triglicéridos, pero sí ya hablamos de los ácidos grasos. Los ácidos grasos tenían esta forma de nombrarse. Voy a dibujar uno nomás, el primer ácido graso. Entonces dice C16. Van a dibujarlo no tan pegado a la margen, sino más para acá, porque ahorita vamos a hacer algo acá. ¿Listo? Entonces, C16, 2, 6, 10T. ¿Listo? Tenemos el C. Este C tiene el doble enlace oxígeno. El OH. Lo voy a hacer grandotote para que lo veamos. Carbono número 1. Profe, ¿hay algún problema si los empiezo con el número 2 hacia arriba o hacia abajo? No, no pasa nada. Cualquiera de las dos formas está bien. Lo voy a dibujar en este caso hacia abajo para que veamos que no importa. En el carbono 2. Entonces, hay dos dobles enlaces. ¿En dónde? Uno en el 6. Entonces voy a empezar a dibujarlos hasta que llegue al 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ahí tengo que parar porque dice que hay un doble enlace, ¿cierto? Y entonces, en este doble enlace, en este carbono, perdón, en 6, voy a hacer mi doble enlace de esta manera. ¿Listo? Este que está acá es mi carbono número 7. No los vayan a olvidar y no vayan a seguir por acá y decir que este es el 7, porque a veces les pasa. No, este es el carbono 6 y se unió con el carbono 7. ¿Ok? El carbono 8 viene siendo entonces el número de arriba. Carbono número 9. Carbono número 10. Dijimos que el 10 tenía un T. Es decir que el 10, el doble enlace del 10, iría en forma diagonal. ¿Este quién es? El carbono número 11. 12, 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16. C16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miren, yo estoy haciendo el carbono y derechito estoy uniendo el 2. No es que me aparezca el carbono acá y por acá las 3 cuadras el carbono 2. No, es derechito. ¿Listo? Está unido. Hay dos dobles enlaces, un doble enlace, dos dobles enlaces. En el carbono 6, en el carbono 6 del 6 al 7. Y en el carbono 10 hay un T, es decir que va en esta forma, de forma diagonal, del 10 al 11. Ese sería entonces mi primer ácido graso. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a dibujar los 3 ácidos grasos. El siguiente ácido graso lo van a dibujar acá. Y el siguiente ácido graso lo van a dibujar acá. ¿Listo? Van a empezar a dibujarlo ahí, dependiendo de lo que diga acá. Un C12, 1, 7. Un C14, 3, 5, 8, 12. Este habrá un solo doble enlace en el carbono 7, este 3, en el 5, en el 8 y en el 12. Bien, voy a explicarles cómo entonces hacer un triglicérido. Lo voy a explicar en el tablero. Un triglicérido. ¿Qué es un triglicérido? 3 ácidos grasos. 1, 2 y 3 ácidos grasos y un glicerol. La molécula del glicerol
es justamente esta que está dibujada acá, C3 carbonos con 1H, se parece mucho a los carbohidratos, solamente que no tiene grupo funcional. Es 3 carbonos con OH, es decir, es un polialcohol. Tiene 3 alcoholes cada uno. Bien, vamos entonces a ver cómo se unen, porque estos son 4 moléculas. El glicerol, el ácido graso 1, el ácido graso 2 y el ácido graso 3. Estas lineecitas que están ahí es para recordarles que ahí van los demás. Y recordarles también que los ácidos grasos solamente vamos a encontrar, digamos que de forma natural, los ácidos grasos de cantidades pares, como vimos en la anterior, de 10, de 12, de 14. Y es muy poco probable encontrar impares por la misma forma en como nosotros lo producimos en nuestro cuerpo o como los animales lo producen en el cuerpo. ¿Listo? Voy a explicarles entonces cómo se unen. Tenemos entonces acá un OH de este carbono del glicerol y un OH del ácido graso. Bien, este H se une con el OH de este lado y lo que va a hacer es que se van a unir para formar agua. Cuando forman agua se desprenden, es decir, que se deshidroliza, se pierde agua y entonces me va a tener que formar lo siguiente. Supongamos que lo voy a dibujar acá abajo. Supongamos que el OH de este lado se fue con el hidrógeno de este lado. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Me quedó libre este carbono y me quedó libre este oxígeno, es decir que estos se van a unir y así como en los carbohidratos había un enlace glucosídico, este será pues el enlace éster. ¿Cómo así éster? Mire, doble enlace oxígeno con un oxígeno y otro carbono. Esto es un éster. Ya no es un ácido graso, sino es un éster. Y entonces, este enlace lo que va a hacer es que me va a formar mi triglicérido. Vamos a unirlos los tres, ¿bien? Los voy a borrar los tres para poderlos unir como quedaría en mi triglicérido. Bien, entonces la lineecita significa el enlace nuevo que se acabó de crear, haciendo que esto ya sea una molécula completa. Todos ya están unidos por enlaces, es una sola molécula y este es nuestro hermoso triglicérido. ¿Listo? ¿Qué es lo que deben hacer acá? Dibuja los siguientes triglicéridos con los siguientes ácidos grasos. Lo primero que van a dibujar es el triglicérido, es decir, lo voy a dibujar y se los muestro. Quedaría así. El glicerol unido derecho con el oxígeno de la mitad y unido al carbono que tiene el doble enlace oxígeno, es decir, de una vez con el éster. Y bueno, los OHs que tenía ahí, pues simplemente los olvido. Es solamente para que ustedes entiendan cómo es que se unió, cómo es que realmente logró producirse eso. Pero en este caso solamente nos interesa eso, que se formen los triglicéridos. Me van a hacer el triglicérido 1, el triglicérido 2, con los ácidos grasos que aparecen ahí en la parte superior. Si tienen alguna dificultad, me escriben. En relación a la nutrición. En cuanto a la nutrición para los alimentos, para los lípidos, recuerden pues que nosotros lo que consumimos son ácidos grasos, es decir, la cadena esa larga que estábamos viendo. Esos ácidos grasos los consumimos bien sea en los aceites o bien sea en las mantecas. Habíamos hablado al inicio que es mejor consumir los aceites de tipo vegetal debido a que ellos tienen más dobles enlaces y son más líquidos. En cambio, las grasas que vienen en los animales, las grasas que de la carne y demás, eso va a ser más grasas de tipo saturado y por lo tanto pues los vemos de esa manera sólida. Igual el tocino y demás, cuando ustedes ven que eso ya queda espeso, duro, significa que básicamente son saturados, entonces no son tan recomendables. En cuanto a cómo nosotros los consumimos, recuerden, bueno, la primera fuente son los carbohidratos. Cuando los carbohidratos disminuyen los niveles, hay dos opciones. Nuestro cuerpo va a sacar el hígado, va a producir entonces azúcar que se vuelva al torrente sanguíneo. Sin embargo, si lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio, el cuerpo lo que va a hacer es que va a sacar, recuerden, única y exclusivamente del músculo, del glucógeno que está en el músculo. Pero cuando nosotros
empezamos a hacer ejercicio, nuestro sistema simpático, sistema nervioso simpático se va a activar, haciendo que la adrenalina o la norepinefrina se active en nuestro cuerpo, y recuerden que la adrenalina entonces va a activar el proceso de rompimiento de lípidos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en tercer corte, pero básicamente cuando hay adrenalina nuestro cuerpo dice, nos va a poner a trabajar. Necesitamos mucha energía, el glucógeno sirve, nos va a poder producir energía por un tiempo, pero va a llegar un momento en el que ya no va a haber más, entonces lo que necesitamos es un lugar, una sustancia que nos produzca más energía. La adrenalina es acelerar algunas rutas metabólicas que van a producir energía en nuestro cuerpo. Digamos que no va a gastar todos los carbohidratos, sino que va a intentar sacar energía de otras rutas metabólicas, como lo son los ácidos grasos. Va a lograr compensar, ¿bien? Por esa razón, entre más ejercicio hagamos, pues menor cantidad de insulina vamos a gastar, como habíamos dicho con los carbohidratos. Y segundo, pues no hay necesidad, o mejor dicho, las funciones de los ácidos grasos, se las nombré al inicio, en ninguna decía almacenar demasiado tejido adiposo. ¿Sí? Nuestro cuerpo no está listo, ni digamos que esa sería como su función principal, guardar y guardar y guardar en tejido graso, sino que es una molécula que sí nos va a producir mucha energía, pero no necesariamente nuestro cuerpo quiere guardarla en tejido adiposo y engordamos. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que así como nosotros lo consumimos, así mismo lo gastemos. Ni tanto carbohidratos, ni tanto lípidos, su función es convertirlo en tejido adiposo. Por esa razón, entonces deberíamos consumir carbohidratos y lípidos mientras, digamos, en el día a día, y así mismo como los vamos consumiendo, así mismo los vamos gastando. Hay que tener en cuenta también el hecho de que porque yo soy una persona gordita, entonces tengo que acabar con los lípidos. No, eso es un error muy grande. No se puede hacer porque recuerden que los ácidos grasos no tienen únicamente la función de producirnos energía. Además, luego de que, ¿por qué vimos los triglicéridos? Los triglicéridos se organizan, los ácidos grasos, que son las cadenas largas que nosotros consumimos, se van organizando y se van agrupando en grupitos de A3 para almacenarse, para guardarse en nuestro tejido adiposo. Es decir, los triglicéridos los vamos a encontrar allá, en el tejido adiposo. Y para sacarlos del tejido adiposo va a tener que pasar un proceso bastante largo, primero lipólisis, luego beta-oxidación, digamos que va a tener que hacer un proceso extra que a nuestro cuerpo no le conviene. Entonces es lo que va a querer, básicamente es, así como comemos, así gastamos, no quiere almacenar para luego tener que sacar, para sacar más energía de ellos. No es la función principal. Entonces, hacer ejercicio, no consumir lípidos realmente no nos va a servir de nada, porque para que esos lípidos salgan del tejido adiposo y los podamos convertir en energía, tiene que pasar lipólisis y luego de la lipólisis la beta-oxidación para que se pueda mover, para que nos pueda producir energía. Y estas dos solamente van a ocurrir si nosotros tenemos adrenalina en nuestro cuerpo. Entonces, por yo quedarme aquí simplemente quieta, pensando en cómo voy a bajar de peso, no va a ocurrir, no voy a poder quemar esas grasas. Entonces tengo que ponerles a mis alimentos la grasa necesaria para que en el cuerpo haya suficiente en la sangre que permita que las vitaminas hagan su proceso, que permitan que las hormonas sexuales hagan su proceso, y no los puedo eliminar simplemente porque soy gordita o porque soy gordito. Necesito consumirlos a diario. Es más, resulta que las personas muy delgadas o muy gordas, muy delgadas significa que no tienen muchos ácidos grasos, pueden llegar a tener algunos problemas sobre todo, en este caso hablaríamos un poco de los problemas sexuales. No hay testosterona, no hay progesterona, no hay nada de esto. Entonces las chicas chicas y chicos ahorita tienen la misma dificultad. Las personas que son muy delgadas pueden llegar a, en las mujeres, por ejemplo, perder su ciclo menstrual. ¿Por qué? Pues porque no hay
colesterol, si no hay colesterol, no hay progesterona, si no hay progesterona, no hay algunas hormonas, y entonces pues su ciclo, digamos que no se puede producir las cantidades hormonales necesarias para que haya un ciclo menstrual normal. Y pues en los chicos también no va a haber mucha producción de hormonas, entonces normalmente ellos no tienen unas facciones tan fuertes como lo podría tener cualquier chico de su edad. Eso no significa entonces que porque soy lampiño significa que tengo que comer un montón de ácidos grasos, o porque soy lampiño no tengo testosterona. Eso claramente va a depender mucho de la genética, ¿bien? Pero en estos casos extremos pueden llegar a significar estas cosas, que no haya un periodo en las mujeres, o que los chicos no tengan una producción de testosterona suficiente. Igual en las personas demasiado gorditas. Las personas demasiado gorditas van a tener eso tan almacenado, tan guardado, no va a haber tanta circulación, las venas van a estar llenas entonces van a poder incluso producir arteriosclerosis o alguna enfermedad en donde se va a acumular la grasa en el tejido de la vena, disminuyendo la presión. Bueno, eso va a tener un montón de problemas diferentes pero también puede llegar a producir que, de tanto que no se pueden mover los lípidos dentro del cuerpo, pues pueda llegar a producir que las mujeres, que las chicas gorditas no tengan su periodo menstrual normalmente, digamos que muy regular, porque no hay ese movimiento de esas sustancias. Igual vitaminas A, D, K, E, que son las vitaminas liposolubles, tampoco las van a poder tener de una mejor manera, pues porque no van a poder recircular y no las van a poder utilizar donde las necesitan. En cuanto entonces al ejercicio, ¿qué es recomendable? Unos compañeros de nutrición me mostraron un artículo en el que decía que a personas que hacían bastante ejercicio se les aumentó la cantidad el porcentaje de lípidos en su dieta diaria. Recuerden que al inicio habíamos dicho que era más o menos un 20% o 25%. Para estos deportistas les pusieron el 70% de su dieta, o sea, más lípidos que carbohidratos. ¿Para qué? Para identificar qué pasaba con ellos, si había un mejor rendimiento. Claramente, esto va a producir mayor cantidad de energía, por lo tanto va a haber menor fatiga, y se encontraron justamente con eso, que si le ponían más lípidos, esta persona iba a tener menos fatiga, pero en pilas. No es que ahora voy a comer un montón de lípidos para tener menos fatiga y a tener mejor energía. No, eso no va a pasar así. Eso lo hicieron con ellos porque ellos son personas entrenadas. Recuerden que una persona entrenada, su cuerpo va a intentar siempre, así como va consumiendo alimentos, así mismo los va gastando, y él ya lo tiene claro. Tiene claro que le van a dar, que apenas termine de hacer ejercicio, esta persona va a renovarle la cantidad de sustancias que perdió durante el ejercicio, y entonces pues simplemente va a gastar lo que necesita y a recuperar lo que necesita, y fin, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con nosotros? Las personas que no hacemos mucho ejercicio, nuestro metabolismo no está tan acostumbrado a eso. Entonces, si nosotros duramos mucho tiempo en ayuno, nuestro cuerpo va a decir, bueno, la próxima vez puede que me dejen sin comida, entonces cuando yo como voy a comer de más para que almacene y la próxima vez digamos que no sufra tanto. Y es por eso que los ayunos en personas normales, en personas que no hacemos mucho ejercicio, pues no serían buenos, porque la próxima vez que comemos de más, nos da ansiedad de comer más y comemos el doble de lo que debíamos haber comido la primera vez. Entonces esos ayunos no funcionarían. Para una persona entrenada, entonces, así como va gastando, va consumiendo, es decir, su proceso anabólico de almacenar sustancias, lo haría para músculo, para tejido, pues porque básicamente tienen que recuperarse debido a todo el ejercicio, pero no para carbohidratos, pero no para lípidos. Bien, sobre todo para lípidos. Él no va a almacenar, terminó de hacer ejercicio, comimos muchos lípidos. Esos lípidos los guardamos, los almacenamos, los volvimos gorditos para que dentro de 2 horas tengamos que sacar energía de esos lípidos que guardamos. No, él no va a hacer ese proceso tan largo, sino si sabe que es una persona entrenada, de tanto que se ha regulado ese proceso, pues la próxima vez va a durar un poco más de tiempo esos lípidos en el cuerpo, haciendo que fácilmente cuando empecemos a hacer ejercicio los podamos sacar, es decir, esos ácidos grasos quedan libres para poderlos utilizar como energía y no esperar hasta sacarlos de tejido adiposo. ¿Listo? Básicamente de todo esto podemos entender que
si queremos bajar de peso, si queremos disminuir los lípidos que hay en nuestro cuerpo, tenemos que exigirle a nuestro cuerpo, no nos vamos a poder quedar quietos y bajar de peso simplemente porque dejamos de consumir ácidos grasos. No va a pasar. Necesitamos producir hormonas, que esas hormonas le digan al cuerpo, hey, saque de allá donde tiene guardado, empiece a gastarlas, y si las tenemos ahí recirculando, es decir, le decimos como, ahí hay un poquito de adrenalina, sale un poquito de ácidos grasos, pero me quedo sentada porque ya no tengo que asustarme nada más, no tengo que hacer nada más, entonces estos ácidos grasos van a decir, bueno, ya que me sacaron, no hay nada que hacer, otra vez van y se guardan. Entonces, en cuanto a eso, pues, en cuanto a los deportistas, entre mayor cantidad de ejercicio hagan, mayor cantidad de energía necesitan. Personas como los ciclistas, personas como los triatlonistas, bueno, personas que hacen demasiado ejercicio y que duran mucho tiempo de su día entrenando, pues básicamente van a necesitar bastante energía, y esa energía se la vamos a dar de dos formas: carbohidratos complejos, y esos carbohidratos complejos se los acompañamos de lípidos para que la energía que tienen sea suficiente como para todo el ejercicio que hagan. Bien, y ya, eso sería en cuanto a la cantidad de calorías. Incluso para personas entrenadas en el ciclismo pueden llegar a unas 5.000 calorías, y perfectamente ellos no se van a engordar. Cuando han visto un ciclista real, un ciclista que entrene para ser ciclista gordo, no existe. ¿Por qué? Porque ellos no van a guardar, ellos saben que la próxima vez van a gastar un montón, entonces van recirculando y no va a engordarse. Eso sería tener cuidado, identificar que buenas las grasas insaturadas de tipo cis, poliinsaturadas muchísimo mejor, es decir, dobles enlaces de tipo horizontal, perfectas para consumirlas. Las grasas si me ponen a mí escoger entre una grasa saturada y una grasa insaturada, pero de forma trans, olviden la grasa trans. La grasa trans es lo peor, no deberían consumirlo. Es mejor la saturada, que aunque le va a costar un poco más de tiempo a nuestro cuerpo respecto, digamos, si la estamos comparando con la que tiene dobles enlaces, al menos lo va a poder hacer. Las trans no hay enzimas que logren en nuestro cuerpo poderla romper. Entonces no es recomendable las grasas trans. Y los lípidos van a ser recomendables dependiendo de la actividad física que hagamos. Si hacemos una actividad física normal, necesitamos poquita cantidad, más o menos el 20% de las calorías necesarias. Y recuerden que esto tiene mayor cantidad de calorías por gramo, es decir, necesitamos muy poquitos. Y si es una persona que entrena y que va a hacer un ejercicio aeróbico, es decir, que necesita mucha energía, es importante ponerle o aumentarle la cantidad de lípidos en su dieta. Y pues ya, eso sería todo. Eso significa que ya tenemos la primera hoja completa. Hicimos el punto número 4 y podemos ir adelantando el punto número 8, que habla de la nutrición. ¿Listo? Habla de cuáles son las funciones y habla de cuáles son las recomendaciones. Quizás este espacio no esté muy grande para que ustedes escriban, pero pues la idea es que no se nos vaya a olvidar que el ejercicio no es solamente de la química, sino también de la nutrición y de cómo vamos a poder aplicar esta información que tenemos de la bioquímica en nuestra vida real, en nuestro entrenamiento, en nuestra clase de educación física e incluso en nuestro propio día a día. ¿Listo? Chicos, no es nada más por la clase de esta semana. Espero haya quedado todo supremamente claro. Si no, vuelvan a ver el video, revisen despacio, póngale pause a el video. Ya saben que hablo mucho. Y si tienen alguna duda, nos vemos en las horas de asesorías. ¿Listo? Nos vemos en las horas de asesorías. Chao.